Hola, es un placer muy placentero de saludarte y de servirte. Mi nombre es Víctor Gilberto Ramos Paredes, estudiante de la Escuela de Mediación Pacto de Paz, donde fui nutrido y enriquecido en conocimiento acerca de la mediación. Te daré una pincelada acerca de la mediación. Te hablaré de la teoría del conflicto, principios sobre la mediación, redacción de actas, técnica de la mediación, mediación penal, laboral, familiar, ejecución de actas y comunicación de la mediación. Concepto de la mediación. Es un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio y de esta forma evitar el juicio. Principio de la mediación: neutralidad, confidencialidad, voluntariedad. Marco jurídico de la mediación: Constitución Política del Ecuador, artículo 190, Ley de Arbitraje y Mediación, artículo 43 en adelante. En el libro del COIN, artículos 662 hasta 665. Antecedentes. El legislativo en 1963 se dicta la primera ley especial sobre la mediación llamada Ley de Arbitraje Comercial para resolver asuntos conflictos comerciales. En los años 90, con el interés creciente de los gobiernos de turno y la propia función judicial, empujada por la influencia de organismos bilaterales y multilaterales de créditos, y la necesidad de incorporar una legislación renovada sobre la materia. En 1997 se aplica la Ley de Arbitraje y Mediación. La mediación en materia penal, ¿procede o no? Por supuesto que sí. La mediación penal es una herramienta de la justicia para reparar a la víctima. Ya vemos en el artículo 190 de la Constitución de la República que dice que todo se puede mediar en materia transigible. O sea, no podemos mediar un crimen, asesinato, muerte, cosa ilícita prohibida, especulado, etc. O que afecten al Estado y a la sociedad. En el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial establece el principio de la buena fe. La función judicial, es decir, que dentro de esta triada con respecto a los jueces, fiscales y defensa, tienen que ver o tener una armonía, una coherencia, de que el único en llevar es a la verdad y sobre todo llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes. La conciliación en sí, doctrinariamente hablando, es cuando las partes llegan a un acuerdo y evitan la vía o el calvario del proceso penal, que es restaurar, volver al estado anterior. En el libro del COI hablan de normas, principios y reglas. En el artículo 662 del COI habla sobre las normas generales. El método alternativo. El alternativo de solución de conflictos se regirá por los principios generales determinados en este código y en particular por las reglas. En el artículo 663 del COI habla sobre la conciliación. Podrá presentarse hasta antes de la conclusión de las etapas de instrucción fiscal en los siguientes casos. Primero, delito sancionado con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años. Delito de tránsito que no tenga resultado de muerte ni de lesiones graves que causen incapacidad permanente, pérdida e inutilización de algún órgano. Tercero, delito contra la propiedad, cuyo monto no exceda 30 salarios básicos unificados al trabajador en general. Se excluye este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado. Delitos contra la inviolabilidad de la vida. Vemos que en el artículo 664 del COI habla sobre los principios, honestidad, flexibilidad, etcétera, etcétera. En el artículo 665 del COI habla sobre las reglas generales. La conciliación se sustancia conforme a las reglas. En investigación, cuando las partes acuerdan antes de tener contacto con el fiscal. En investigación, cuando las partes acuden al fiscal con petición de conciliación. En investigación, cuando las partes acuden al fiscal y este deriva a centro de mediación. En instrucción fiscal, cuando las partes acuerdan sin derivación. Es decir, la conciliación también se puede dar en materia penal, aunque parezca un tabú, pero justamente el legislador y la Constitución, con su espíritu garantizante, le dan una posición a la víctima que pueda decidir, que pueda transigir y que el Estado pueda dejar de perseguir y el fiscal se torne no inquisitivo, sino objetivo. Recuerda que estamos para servirte, tu mediador.